¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas noches. Mira, esto que yo viví, que viví con mi familia, va a cumplir un año en agosto, tiene muy poquito. Tiene 2 años que llegamos a Cancún, venimos de la Ciudad de México. Estuvimos buscando una casa para poder establecernos. Rentamos una casa en un residencial de aquí de Cancún. Sí. Todo estaba perfecto. A los 15 días que nosotros llegamos a la casa, en ese tiempo mi hija tenía 1 año, iba a cumplir 1 año. Hacía 2 siestas al día y dejó de dormir. Ella no dormía durante todo el día y veíamos que empezaron a escucharse ruidos, muchos ruidos extraños, como si se cayera una olla, así como algo de metal. Estábamos, siempre que nos pasaba esto, únicamente era a la persona que me ayudaba en casa, que me ayuda en casa con mis niños y a mí, nada más. Siempre que pasaba era cuando mi esposo salía de viaje. Entonces, cuando yo le empiezo a comentar a mi esposo, él no me cree, ¿no? Entonces, llegaba yo a dudar lo que escuchábamos y lo que sentíamos. Una vez estando yo dormida, escuchamos que se estrelló un vidrio, como si le hubieran dado así un piedrazo o algo así, escuchamos el ¡tac! Y nos levantamos a checar la casa, pues no había nada, no había forma de que alguien entrara, ya que había vigilancia, y las casas no eran pegadas, hay espacio entre las casas, no están pegadas. Después nos vamos a México, regresamos, y cuando yo regreso, estuve 1 semana en México, cuando yo regreso, lo primero que entro a la casa y lo primero que detectamos Sí. es un olor como a flor de cempasúchil, como a incienso, pero únicamente en la entrada de la casa, pero muy penetrante. Notábamos también que la puerta de la entrada era muy alta, y en las mañanas como que se hinchaba la madera y en las noches era muy ligera la puerta. Sí. Empezábamos a escuchar ruidos. Después nos prendían la televisión del despacho de mi esposo. Todo esto siempre nos empezó a pasar cuando no estaba mi esposo. La niña que me ayuda en casa me decía: señora, entró al despacho del señor porque la tele está prendida. Una vez estaba yo sentada en la sala, estaba oyendo de fondo estaba oyendo un programa de televisión y automáticamente se empezó a cambiar la televisión. Escuchábamos que nos aventaban cosas, pero siempre se escuchaba en la cocina. Nosotros cuando rentamos esa casa nunca entendimos o no nos percatamos en el momento por qué tenía sensores de movimiento dentro de la casa y tenía cámaras de seguridad, pero adentro de la casa. Cámaras de seguridad que cuando nosotros rentamos la casa no las activamos, no nos dieron la clave, vaya. Entonces, la verdad es que nosotros hicimos el contrato, en ese tiempo no sabíamos de quién era la casa, hicimos el contrato normal. Cuando yo le empiezo a comentar a mi esposo y no me cree, una vez le digo: ¿sabes qué? Que lo que está aquí en la casa, o sea, la verdad es que yo sí necesito que, yo sí se lo comenté, le digo: es que no me crees, yo necesito que se te manifieste. Digo, porque de verdad que es verdad. La verdad es que a mí nunca me habían espantado, nunca me había pasado nada de esto. Y dudas de contarlo. Sí. Llega mi esposo, una vez después ya de tiempo, estuvimos 3 meses en la casa. Llega mi esposo, cuando nosotros pasábamos los sensores de movimiento se activaban, pero se activaban más veces. Una vez, ya lo que fue definitivo, una vez a las 2 de la mañana más o menos, estaba yo acostada, escucho que entran a mi recámara, tenía yo una alfombra, un tapetito largo a los pies de mi cama, y yo pensaba que era mi hijo el grande. Cuando yo me despierto, me incorporo, veo a mi hija en su cuna, viendo hacia el final de mi recámara. Sí. Y entonces me levanto y me doy cuenta que las televisiones estaban prendidas de todas las recámaras de arriba. Las empiezo a apagar, pero ya con mucho miedo. Sube la persona que me ayudaba en casa, me dice: señora, las televisiones de abajo también están prendidas. Apagamos las televisiones,
le hablo a mi esposo porque todo esto, insisto, me sucedía cuando él no estaba en casa. Llega mi esposo en la madrugada, hace el recorrido en la madrugada y le empezamos a comentar lo que pasaba. Al otro día llevan a un padre de aquí, de Playa del Carmen, llevan a un padre. Entra el padre a la casa y lo primero que hace el padre al entrar a la casa es que se escucha un portazo en la parte de arriba, en la recámara. El padre seguía rezando y el padre nos comentaba que en esa casa se había hecho un pacto con algo malo, pero que si nosotros decidíamos cambiarnos, pues no nos seguían ni nada, que era algo que estaba ahí en la casa. El padre le dio la bendición a todo, yo abría closets, todo y todo. Al otro día me dice mi esposo, oye, ¿qué crees? Que el padre me mandó este mensaje y el padre pone en el WhatsApp, le comenta a mi esposo, señor, contacté a un padre para que puedan hacer un exorcismo en su casa. Entonces me quedé yo así porque tenía yo, mis hijos son pequeños, uno de 6 años y mi hija que iba a cumplir 1 año. La niña entraba a su recámara y pues tenía todos los juguetes yo ahí en esa recámara de la niña. Después de que yo ya me puse también a investigar, ella veía hacia arriba, o sea, como si le hablaran. Sí. La niña una vez se me desmayó así sin que se pegara, sin que llorara, sin que nada, se me fue completamente la niña. Cuando la reanimamos, sus pupilas estaban dilatadas, completamente dilatadas, como negras. No nos reconocía la niña, la llevé al hospital, me la internaron en el hospital y me dijeron que no tenía nada la niña. Me preguntaron que si había sufrido una caída, que si había llorado, que si se había pegado. La niña no le había pasado nada, solamente se desvaneció. Llevamos a una persona para que hiciera como una limpia en la casa. La señora que se presentó nos comentó que efectivamente había algo, que habían hecho como que un pacto en esa casa, también nos dijo lo mismo, porque después de que el padre dio la bendición, las cosas empezaron a empeorar. En vez de mejorar, empeoraron. Entonces ya nos molestaban a cualquier hora del día, nos prendían tele, nos cambiaban las cosas del lugar. De verdad que yo sé que hay gente que no cree en esto, yo no creía en esto, pero de verdad que lo viví. Hicieron una como limpia en la casa, la verdad es que las cosas empeoraron, decidimos salirnos de la casa. El día que nos salimos, teníamos a una persona en el teléfono que nos iba diciendo lo que teníamos que hacer. Recuerdo que iba yo rezando un salmo de la Biblia y mi esposo iba haciendo unas cosas que le habían comentado que hiciera y se nos apareció una persona, pero la verdad es que se veía como un fondo de agua, así se veía, como uno tenía como que abrir bien los ojos, se veía como un fondo de agua exactamente al lado de la cuna de mi hija. Nos salimos de la casa. Por ejemplo, ese día que nos salimos, que mi esposo empezó a hacer todo, la lavadora y la secadora se activaron solas. Después me dijeron que esta energía entraba a través de la luz, de lo eléctrico, fue lo que me comentaron. Sí. No nos dimos cuenta que en la casa, en el momento ya después que se hizo, que tratamos de investigar, la alberca de la casa estaba en forma de cruz. Nunca nos dimos cuenta, la verdad es que nosotros rentamos la casa sin saber a quién se la estábamos rentando. Sí. Cuando nosotros nos salimos, a mí se me ocurre tomar una foto de mi teléfono a la casa. Tomé una foto nada más y esa foto le fui dando zoom con mi mismo celular. Sí. Son las fotos que mandé por medio del chat, del WhatsApp. Y se alcanzan a ver en una foto donde era más la actividad que era en la recámara principal, que era la mía, se alcanza a ver un bebé, una carita chiquita de un bebito. Mi esposo, cuando empieza a hacer todo esto, también deja su celular grabando. Sí. Y se escuchan muchos ruidos, como si gente caminara, se escucha un niño llorando cuando mi hija ya no estaba ahí. Salimos de la casa, nos tuvimos que ir a un hotel provisionalmente. Y yo iba por cosas de mis hijos, por ropa, por juguetes, por cosas de los niños. Una vez que entramos a la casa, cuando yo entré estaba todo apagado, aires acondicionados apagados, ventiladores, todo estaba apagado. Las luces se prendieron, estaban prendidas las luces cuando nosotros llegamos.
y yo traía un vestido que era pegado exactamente, pegado abajo del busto, y de abajo del busto era completamente ya caído. El vestido de verdad se me hacía como si yo trajera una crinolina, como cuando hay un ventilador, se movía completamente cuando yo caminaba. De hecho, también en las fotos que yo mando, en la parte del estacionamiento, se alcanza a ver como una calaca, como un cráneo. Uh-huh. Se ve en una de las fotos, es la más oscura, pero se alcanza a ver perfectamente. Se ven cosas. Yo de hecho las medio circulé. Las fotos no están editadas. Puedo mandar la foto original y le pueden ir dando zoom. Claro. Y la verdad es que fue la experiencia que vivimos. Nunca nos había pasado nada, éramos escépticos, completamente escépticos. Sí. Pero sí fue una experiencia muy, muy fuerte lo que vivimos esos 3 meses. Por una parte, efectivamente, los fantasmas son de naturaleza radioeléctrica, de ahí a todo lo que vivieron con los televisores, con la lavadora, porque definitivamente pues es un medio por en el que ellos se pueden manifestar. Entonces, de ahí que hayan tenido esa experiencia. Ahora, de los olores que comentabas, Paola, la realidad es que estos olores repentinos que pueden ser uno de los indicadores más comunes de una manifestación paranormal. De acuerdo al tipo de olor es el significado que se puede tener. Y ya lo que nos has platicado, entonces esto estamos atando aquí los cabos con los elementos que nos has dado, y es que definitivamente ahí había también, Nacho, inmiscuidos seres del bajo astral que estaban haciendo toda esta conjunción de movimientos, de circunstancias que los estaban afectando, y tan es así que solamente pudieron vivir ahí 3 meses, ¿verdad? Así es, nosotros habíamos hecho un contrato largo, únicamente estuvimos muy poco tiempo, decidimos salirnos porque vimos que ni con la bendición del Padre, ni con lo que pueda hacer la persona, esto que habitaba ahí se iba. Y también nos dimos cuenta que ya no empezaban a respetar los horarios, que al principio empezaba en la noche o en la madrugada cuando todos estábamos dormidos. Lo más curioso es que mi hijo, el grande, nunca le pasó nada, nunca nos comentó nada, pero mi hija, la chica, sí no dormía. Ella por lo regular hacía 2 siestas al día. Nos despertábamos a las 6 de la mañana y nos dormíamos a las 12 de la noche, todos los días. La verdad es que decidimos salirnos. Después nos enteramos, aquí, Cancún es muy pequeño, después nos enteramos que efectivamente la casa, nosotros como éramos nuevos y no conocíamos, la casa tenía como que sí decían que había algo ahí, ¿no? Que era una casa como mala, por decirlo así. Ajá. Y la verdad es que decidimos salirnos y jamás volvimos a saber nada. Después investigamos un poco más, supimos de quién era la casa y empezamos a atar un poquito de cosas y pues decidimos salir. Obviamente las personas que les rentaron la casa no les dieron el antecedente de lo que sucedió ahí, y no. Con el hecho de que ellos se hayan ido no significa que acaban con todo. Precisamente los que llegan son los que están viviendo lo terrorífico de este lugar. Una vez que ustedes dejaron de habitar este lugar, ¿conocieron o saben si alguien más rentó este sitio? No, la casa sigue sin rentarse. Okay, muy característico. No hay nadie, no habita nadie. Fíjate que dice aquí Adriana Alegría, posiblemente en ese terreno o en la construcción hicieron algún ritual antes de ser habitada. Y sí pudiera parecer lógico, ¿no? Ahora, otra cosa que tú comentabas, y sí es muy cierto, cuando hay manifestaciones, cuando hay, digamos, la presencia de seres del bajo astral, y llegan a hacer oraciones, a hacer rituales, a tratar de armonizar el lugar, frecuentemente se manifiestan con más intensidad. Porque lo que... Así es. Sí. Perdón, lo que notábamos nosotros es que salíamos de fin de semana y al regresar el domingo en la noche es cuando empezaban las manifestaciones. Siempre que llegábamos a la casa, pero encontrábamos las luces de adentro prendidas, encontrábamos los ventiladores prendidos, los aires acondicionados prendidos, y sí notábamos que era cuando nosotros regresábamos de fin de semana o de dejar la casa 1 o 2 días, era cuando empezaban las manifestaciones. Cuando estábamos adentro sí se oían muchos ruidos, se escuchaba mucho que tiraban algo en la cocina, se escuchaba mucho como si se cayera una olla. Sí.
pero la verdad es que revisamos, era imposible que alguien entrara, era imposible que alguien pudiera entrar al residencial donde estábamos, y la verdad es que nunca encontramos nada. La casa de al lado incluso tampoco estaba habitada, entonces no había forma, no se escuchaban por lo menos los vecinos, o no había forma de que dijéramos, bueno, es que los vecinos hicieron ruido o algo. No había forma. Pues esto, yo creo, Nacho, no era un simple fantasma, No, es un no, no. fenómeno Esa casa está infestada. poltergeist Ujú. que estaba sucediendo ahí. Es muy conocido esta interferencia por emisión radioeléctrica que ocasiona precisamente los disturbios en los equipos electrónicos, como te comentaba. Esto que a mí me dejó impactada, esta imagen que yo la estaba haciendo en mi mente cuando tú estabas platicando lo del vestido, bueno, es algo que debió ser muy fuerte para ti, la preocupación de tener a 2 pequeñitos que ya no podías dejar en esta casa, porque definitivamente hicieron lo correcto en alejarse de este sitio. Si se hubieran quedado más tiempo, las consecuencias, y te lo digo de verdad de acuerdo a lo que hemos vivido con los comentarios y con los colaboradores que hemos tenido a lo largo de estos años, que hubieran sido muy desafortunadas, Nacho. Sí, por supuesto. Incluso nos comentaron que si nos hubiéramos quedado ahí mismo, iba a empezar un momento en que nos iban a empezar a aventar las cosas. Sí, fue lo que sí nos lo comentó una persona. Entonces la verdad es que mi esposo y yo decidimos salirnos por los niños. También nos comentaron, no sé qué tan cierto sea, nos comentaron que buscaban, bueno, como que comunicación a través de mi hija la pequeña. Ajá. Fue lo que nos comentaron. Únicamente se desmayó una vez, como que se desvaneció. No pasó nada más, obviamente ella no habla, todavía no hablaba, Sí. y no tenía forma de expresar las cosas, pero sí notábamos que como si siguiera, por ejemplo, algún pájaro o algo, si veíamos que de repente ella estaba jugando y alzaba su carita y volteaba como que a ver algo. Sí, o sea, ella fijaba la mirada, ¿no? Como ella sí podía ver. Me imagino que sí, yo creo que sí, ella sí. ¿Qué edad tenía ella? Ella iba a cumplir 1 año apenas. Ah, muy pequeñita. Sí. Sí, era muy pequeña ella. Muy bien, y al niño de 6 años, con él no tuvieron ese contacto. Con él nunca tuvimos, exactamente nunca. Yo le pregunté, hijo, ¿ha pasado algo? ¿Has encontrado tus juguetes en diferente lugar o algo? Y me comentaba que no. Él me decía que no. Pero sí notábamos que, por ejemplo, hay veces que no sé, que quería dormir en su recámara solo, como que miedo, pero nunca nos comentó, mamá, vi algo o escuché algo. No, nunca, la verdad, nunca. Él nunca nos comentó nada de eso. Oye, Paula, ¿y los dueños de esa casa supieron qué de ellos? Sí supimos, pero la verdad es que decidimos terminar el contrato de la casa, y la verdad es que decidimos salirnos de la casa. Hoy en día estamos en una casa muy tranquila. Sí. La verdad es que no nos volvió a pasar nada de eso. Todavía el día de hoy, como que dudamos de haberlo vivido. Ajá, como que lo dudamos, no creemos. Y en el momento, por ejemplo, muchas veces, o a gente que luego me contaba cosas en el momento no da tanto miedo, sino ya cuando uno se empieza a acordar de lo que vivió, entonces es cuando dices, ay, caray, sí estuvo muy fuerte lo que pasó. ¿Piensas que es una pesadilla? Exactamente, sí, la verdad es que sí, la verdad es que terminamos, como les comento, el contrato, nos salimos de la casa y la verdad es que jamás nos volvió a pasar nada. Oye, ¿y el dueño qué dijo? La verdad es que mi esposo fue quien hizo terminó el contrato. Nosotros ya no nos metimos en eso, y lo único que hicimos fue pues trasladar todas nuestras cosas a donde vivimos hoy en día. Bueno, pues fue una decisión muy sabia y además muy prudente, porque pues para lidiar con estas cosas necesitas tener, 1, muchísima fe, y 2, pues el interés de defender tu propia casa, ¿no? En este caso, ustedes estaban rentando, entonces esto lo tendría que hacer desde luego el propietario para que, Así es. pues, defender su territorio, no era tu territorio. Sí les afectaba, Exacto. pero pues no les correspondía a ustedes. Sí, así Paola, además de la alberca que estaba en forma de esta cruz, ¿encontraron más símbolos en la casa? No, la verdad es que no encontramos nada, ningún símbolo, nada, la verdad es que no. Sí, después de que pasó esto y después de que sacamos nuestras cosas,
vimos a detalle, pero la verdad es que no encontramos nada, absolutamente nada. Después nos llamó la atención y platicándolo nos llamó la atención que hubiera sensores adentro de la casa, que hubiera cámaras, etcétera, pero que en su momento cuando nosotros la rentamos, pues dijimos, bueno, o sea, no le tomamos importancia. Muy bien. Paola, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido aquí esta terrible experiencia y te agradecemos, por supuesto, la confianza. Muchas gracias. Bonita noche. Igualmente para ti. Que descanses.